Recordemos que estamos nosotros estudiando, estamos viendo acerca de las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo mencionó en este sermón del monte, ¿verdad? Es el sermón más largo que nuestro Señor Jesucristo menciona en su ministerio. Y tenemos en San Mateo capítulo 5, versículo número 4, de la siguiente manera. Dice así la Biblia: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gloria a Dios. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Debo decirles a ustedes, hermanos, que cuando hablamos nosotros de el llanto, la pregunta sería en este caso: ¿por qué lloramos, hermanos? ¿Por qué los seres humanos lloran o lloramos? Bueno, lloramos, hermanos, para comunicarnos, y también lloramos para protegernos, y lloramos para equilibrarnos. Los seres humanos, hermanos, producimos 3 tipos de lágrimas, según dicen los estudiosos, que hay 3 tipos de lágrimas. Unas son las que tienen por nombre basales, en este caso, y que tiene que ver, estas lágrimas dice que mantienen nuestros ojos húmedos y limpios. Estas lágrimas son unas lágrimas que mantienen nuestros ojos en perfectas condiciones, los humectan, los humedecen. Y bueno, aunque dicen los estudiosos, aunque usted no lo crea, pero nosotros producimos todo el tiempo ese tipo de lágrimas. Lloramos un poco todos los días, sin darnos cuenta, estamos llorando para poder limpiar, humectar nuestros ojos en este caso. Tenemos otro tipo de lágrimas que son las de reflejo. ¿Cuáles son las lágrimas de reflejo? Bueno, las lágrimas de reflejo son aquellas que de manera muy rápida en la explicación se dice que son liberadas en respuesta a agentes irritantes. Es decir que, por ejemplo, cuando pelamos una cebolla, cuando cortamos una cebolla, en este caso el olor de la cebolla, que es muy irritante y que es muy fuerte para nuestros ojos, de esa manera nuestros ojos se protegen, ¿verdad? Produciendo lágrimas también. Y finalmente tenemos las lágrimas emocionales, las que son por emoción. Bueno, estas las liberamos cuando estamos o muy felices o muy tristes también. Hermanos, estas lágrimas contienen una gran cantidad de hormonas y su función es estabilizar nuestro estado de ánimo y comunicarles a los demás cómo nos sentimos. Nos sentimos entonces tristes, o algo nos está pasando, algo sucede, no podemos negarlo. Podríamos nosotros decirle a alguien que nos preguntara: ¿qué te pasa? Y nosotros decimos nada, pero si estamos llorando es que algo nos sucede. Las lágrimas son una forma de comunicarnos ante los demás, y la verdad es que desde que nacemos nosotros nos comunicamos, nacemos con ese sentimiento, nacemos nosotros con lágrimas, desde que nacemos lloramos, y es parte de la vida del ser humano, y es como en respuesta a lo que nosotros necesitamos, a lo que deseamos. Entonces un niño, cuando necesita, un bebé cuando necesita algo, llora, todo el tiempo llora. Si tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Si le duele algo, llora. Si tiene sueño, llora. Cualquier cosa que él necesita, llora, y es la forma de comunicarse. Cuando vamos creciendo, entonces nuestras lágrimas toman otra forma de ser en nuestra vida, porque entonces ya no lloramos para todo. Vamos nosotros empezando a acostumbrar a nuestro cuerpo y nuestros ojos a responder solamente en determinados momentos. Y lloramos solamente en esas circunstancias en las que ya mencioné, para limpiar los ojos, como un protector para nuestros ojos, o lloramos también por algún sentimiento. Bueno, pues la Biblia habla precisamente de aquellos que lloran, y entonces el Señor dice lo que ahora nos ocupa:
bienaventurados los que lloran. Podría decirles a ustedes también como hace 8 días, cuando veíamos nosotros esta otra bienaventuranza que el Señor dijo, bienaventurados los pobres. Y entonces es algo como que para la gente común no es tan aceptable, porque de pronto alguien puede decir, ¿cómo puede ser bienaventurado un pobre? Ese no es bienaventurado, la pobreza no es bienaventuranza, pero delante de Dios sí. Eso es de entrada, pero también estamos viendo nosotros que él no hablaba de la pobreza económica, sino dice los pobres en espíritu, que es diferente. Ahora en el versículo 4 y el versículo que nos ocupa dice, bienaventurados los que lloran. Y puede ser que también aquí alguien pudiera comentar o pensar y decir, ¿cómo puede ser bienaventurado alguien que llora? Si llora es por algo, si llora entonces no es bienaventurado, por eso está llorando. Pues delante de Dios el que llora es bienaventurado, pues él dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, hay una diferencia entre la primera bienaventuranza y la respuesta de la primera bienaventuranza y la respuesta de la segunda bienaventuranza, porque la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Y entonces les dije a ustedes, no que será, no que vendrá, no que un día tendrán, no, sino que él dice, porque de ellos es el reino de los cielos. No que será, sino que ya es, son parte de el reino de los cielos. Ahora, en este caso, en los que lloran, es diferente porque ahí sí habla de un tiempo posterior. Dice, bienaventurados, una vez más repito, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es algo natural porque si ahora están llorando y si ahora están lamentándose, por supuesto entonces que en este momento están llorando. Y hay gente que de pronto, por mucho que tratemos de consolarla en un momento de lloro o en un momento de angustia o en un momento de necesidad, no es fácil. Hablemos, por ejemplo, de aquella persona que ha perdido un ser querido, por ejemplo, y que ahora está llorando. Por mucho que nosotros vayamos y tratemos de darle algunas palabras de consuelo o algunas palabras de aliento, por mucho que nosotros tratemos de estar ahí con él o con ella, realmente, hermanos, nuestras palabras no surgirán mucho efecto, no producirán mucho efecto, al menos no en el momento. ¿Por qué? Porque su dolor es tan grande, su dolor es tan profundo, que por mucho que uno dé palabras, realmente no hay palabras suficientes para poder consolar a alguien con un dolor tan grande. Así que entonces, por eso el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Serán consolados. Entonces, en este caso tenemos, aquí este versículo habla de quiénes son aquellos que lloran. Bueno, habla de aquellos que se arrepienten y que lloran profundamente por sus pecados. Gente en este caso que está llorando porque ha cometido alguna falta delante de Dios, ha cometido algún pecado y en arrepentimiento viene y llora delante de Dios por la forma en que sus acciones han ofendido a Dios y han causado una brecha entre ellos y Dios. Y es que no hay nada peor, hermanos, que estar lejos de Dios. No hay nada peor, hermanos, que en algún momento nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro proceder abra precisamente un abismo entre Dios y nosotros. Y es entonces cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque hay acciones, hay actitudes, hay procederes que de pronto se llevan a cabo y que intencionalmente o con intención, pero se hacen.
Y delante de Dios ya faltamos, ya pecamos. Delante de Dios ya no hicimos lo correcto. Pero llega a nuestra mente ese sentir de pesar, a nuestro corazón ese sentimiento de pesar, y entonces volvemos a Dios en arrepentimiento y con lágrimas, y Dios tiene misericordia. Una vez más, entonces, son personas que reconocen su necesidad de Jesús, como vimos en la primera bienaventuranza. Pobres en espíritu, que no tienen nada, pero vienen a Cristo, reconociendo que no tienen nada para ellos, para hacerse grandes en la vida, sino que nuestra grandeza está en Dios, nuestra fortuna está en Dios, nuestra salvación está en Dios, y no tenemos nada, y por eso venimos a Cristo. De igual manera, ahora los que lloran precisamente son personas que reconocen su necesidad delante de Dios y claman ante Él con un corazón contrito y humillado. Y ya lo dice Él en su palabra: el corazón contrito y humillado no desprecio jamás, dice el Señor. Así que San Pablo, hermanos, habla precisamente de este sentir. Cuando una persona ofende a Dios, falta delante de Dios por la razón que sea, pero San Pablo habla de este sentir cuando dice que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 7, en el versículo número 10. En 2 Corintios capítulo número 7, versículo número 10, que si ustedes tienen a su consideración, les invito que demos lectura. Y dice la Biblia, todos estos versículos hablan precisamente de un mal proceder que hubo en la iglesia de Corinto. Entonces tenemos aquí el versículo 10, dice: porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. El dolor de este mundo, el dolor que de pronto es otro, no viene de Dios, dice: este produce muerte, este obra muerte. Porque es un arrepentimiento, hermanos. De pronto hay gente que se arrepiente, incluso se arrepiente de cosas malas. Háblese, por ejemplo, de aquel que de pronto dice: me invitaban una cerveza y no la acepté, ¿cómo me arrepiento? Oiga, se está arrepintiendo de algo que no es correcto. Me invitaban a ir a este centro de vicio, pero no fui, me arrepiento no haber ido. Bueno, es un mal arrepentimiento. Por eso San Pablo dice: mas el dolor del siglo obra muerte, produce muerte. Hay malos arrepentimientos, pero el versículo comienza diciendo: el dolor que es según Dios, este obra arrepentimiento, este trabaja para arrepentimiento y es saludable, dice. ¿Por qué? Porque es Dios el que está redarguyendo, es Dios el que está tocando, es Dios el que está obrando en el corazón de la persona, haciéndolo sentir mal, haciéndole ver su pecado. Y esta persona entonces dice: he pecado contra Dios. Como dijo aquel hijo pródigo, él terminó diciendo: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, oh Padre mío. No soy digno, dijo él. Esa es una persona que en este caso reconoce su pecado, reconoce su falta, reconoce su acción, su mal proceder, y entonces se arrepiente de lo que hizo. Por eso entonces el dolor que es según Dios obra arrepentimiento. San Pablo, hermanos, escribe esta carta porque, hermanos, hace una clara separación entre ser contristados y proceder al arrepentimiento. Una cosa es ser contristado y otra cosa es ir al arrepentimiento. Hay gente que se siente triste pero no se arrepiente. Solamente vive una vida de tristeza, una vida de apatía o una vida frustrada, pero eso es todo lo que vive en la vida. Una vida de tristeza, pero sin arrepentimiento.
sabe que está mal. Hay personas que de pronto cuando hablan dicen, sí, yo sé que estoy mal. Yo reconozco que estoy mal, entiendo que no estoy bien, entiendo que no voy por el camino correcto, yo lo entiendo, yo lo sé, acepto, sé que estoy mal. Bueno, pero solamente sabe que está mal, solamente vive triste por eso, pero no se arrepiente. Entonces San Pablo hace una diferencia entre esto. Imagínense ustedes, vuelvo a mencionar el hijo pródigo. Pensemos que el hijo pródigo se sentía triste por haber fallado, pero ¿y si no se arrepiente? ¿De qué le sirve la tristeza? Entonces, uno puede lamentar su pecado, pero no arrepentirse, ¿verdad? Hay personas que lamentan su pecado, que reconocen su pecado, pero no se arrepienten. Son en este caso contristados, y el ser contristados describe un sentimiento, pero no un arrepentimiento, solamente un sentimiento de tristeza, un sentimiento de frustración, vuelvo a decir, pero hasta ahí. En este caso, el arrepentimiento describe un cambio. ¿Qué describe el arrepentimiento, hermanos? Un cambio. Es decir, que no solamente la persona no solamente se entristece, sino que en este caso se arrepiente, y el arrepentimiento sugiere o describe un cambio de vida, un cambio de actitud. Entonces la persona que se arrepiente cambia, pero la persona que se entristece solo queda en eso, solo se entristece, y puede ser que llore. Entonces está llorando. ¿Por qué llora? Porque está triste, pero no se arrepiente, y ese es un grande problema. Entonces por eso el Señor dice, bienaventurados los que lloran, pero no lloran porque tienen un sentimiento de tristeza, sino lloran porque se arrepienten de lo que han hecho. Entonces, si el arrepentimiento describe un cambio, ese cambio es tanto en la mente como en la vida. Y es que, hermanos, muchas veces les he dicho a ustedes, muchas de las cosas en nuestro proceder, en nuestra vida, comienzan en la mente. La mente es que juega un papel muy importante en la vida, en nuestra vida como cristianos, porque si en nuestra mente aún no ha habido un cambio, entonces difícilmente va a cambiar su actitud, difícilmente va a cambiar su vida, difícilmente va a cambiar su forma de ser, su forma de vivir, porque su mente sigue siendo la misma. Puede ser que ha escuchado muchas predicaciones, pero su mente sigue siendo igual, sigue pensando igual. Como les decía a ustedes en algún momento, que un hermano que escuchaba la predicación, de pronto él escuchaba la predicación, y cuando terminaba de escuchar la predicación dice, pues eso dice la Biblia, pero yo digo, y entonces él decía lo que él decía. Es decir, no había cambiado su forma de pensar, y cuando no cambia su forma de pensar, entonces no cambiará su vida tampoco. Arrepentirse, entonces, dijimos, describe un cambio de vida, porque cambia su mentalidad, y por supuesto cambia también su vida. Si ahora piensa diferente, si ahora sus pensamientos han sido renovados, entonces su vida, ¿cómo será? Será una vida renovada, una vida transformada, una vida cambiada. Gloria al Señor. Imagínense ustedes que de pronto el cristiano se convierte del vicio y se convierte a Cristo, pero sigue pensando en el vicio. Entonces no hay un cambio verdadero ahí. Alguien que viene del vicio, viene al evangelio y se convierte a Cristo, es porque ahora su mente ha cambiado. Ahora no piensa en el vicio, ahora piensa en buscar a Dios, ahora piensa en alabar a Dios, en glorificar a Dios, en exaltar a Dios, bendito sea el Señor, en servir a Dios. En eso está pensando. Él ya no está pensando en las cosas del mundo, ahora está pensando en las cosas de Cristo. Su mente ha cambiado, sus pensamientos han cambiado, y por tanto su forma de vida también ha cambiado. San Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos,
Él describe, por ejemplo, dice claramente en el capítulo número 6, dice: pensad que sois muertos, pensáis que sois muertos al mundo, al pecado. Y entonces uno de pronto dice: ¿cómo va a pensar un muerto? Si el muerto, valga la redundancia, si el muerto ya está muerto, ¿cómo va a pensar? Y San Pablo usa ese juego de palabras como diciendo: piensa que estás muerto. Y entonces en este caso el muerto, ¿qué hace? Pues ya no piensa. ¿Cómo va a pensar en el pecado el muerto? No, está muerto. El muerto no piensa. Él no va a estar pensando en cuándo va a ir a pecar, en dónde va a ir a pecar, a qué centro de vicio va a ir. No está pensando en eso porque no puede pensar. Nosotros hemos muerto para el mundo y no tenemos que pensar más en el pecado. Ahora vivimos para Cristo y ahí sí tenemos que pensar en Cristo, cómo adorar a Cristo, cómo servir a Cristo, cómo seguir a Cristo, cómo ser fiel para Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que pensar. Ahora entonces, si hablamos del arrepentimiento, de aquellas lágrimas que van acompañadas de arrepentimiento, no solamente dijimos es tristeza. Ese arrepentimiento no solo es tristeza, pues no puede no estar acompañada la tristeza, ¿verdad? O más bien puede no estar acompañado el arrepentimiento de tristeza en ese momento, en ese preciso momento. Se arrepintió y puede ser que no se le ve la tristeza en su rostro y puede ser que ni siquiera está derramando lágrimas, pero sí se arrepiente. En este caso, la tristeza siempre le seguirá. No derrama lágrimas, pero su corazón está triste, su alma está triste, porque se ha arrepentido. Y la tristeza, hermanos, le sigue. La tristeza le acompaña todo el tiempo, por dentro está triste. En cambio, hermanos, en este caso, lo importante es el cambio de actitud. Puede ser que de pronto uno diga: bueno, este dice que está arrepentido, pero yo no veo que llore, yo no le veo el rostro triste. No, puede ser que no se le note el rostro triste y puede ser que no esté derramando sus lágrimas, pero en este caso dijimos que el arrepentimiento puede ser que no tenga lágrimas y puede ser que no refleje tristeza, pero lo importante es el cambio de mentalidad, porque el cambio de mentalidad produce cambio de actitud. Entonces en este caso cambia nuestra mente y estamos arrepentidos. Hice esto, fui acá, pensé así, hice aquello otro. Y eso produce entonces arrepentimiento en nuestra vida. Un ejemplo de esto en la Biblia, por ejemplo, tenemos nosotros la tristeza por sí sola no cumple ningún objetivo. Ya les dije a ustedes, hay gente triste. Pensemos en aquel que de pronto su salario se lo fue a gastar en algún centro de vicio y entonces ahora ¿cómo queda? Triste. Fue y lo apostó, por ejemplo, trabajó, sudó, se cansó y con mucho trabajo y sacrificio adquirió un salario. Y fue el fin de semana y lo apostó y lo perdió todo. ¿Cómo quedó? Triste. Por supuesto, pero arrepentido no, porque la próxima semana dice: pero la otra semana me repongo, voy y le pido la revancha a aquel que me ganó y me quitó todo mi dinero, le voy a pedir la revancha. Entonces sí está triste, pero arrepentido no, porque está pensando incluso que el otro fin de semana va a volver a ir y va a volver a hacer el intento a ver si recupera lo que acaba de perder. Entonces está triste, pero no arrepentido. Por eso les dije que la tristeza por sí sola no cumple ningún objetivo. Puede ser que hay gente que está triste incluso por algo malo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos San Pedro.
San Pedro, por ejemplo, lamentaba haber negado a Cristo, y la Biblia dice textualmente en los evangelios que incluso cuando él le niega al Señor la tercera vez, el gallo canta, y cuando el gallo canta, entonces San Pedro dice, sale del lugar donde estaba, sale a la parte de afuera de la ciudad y llora amargamente, dice la Biblia. Entonces él estaba triste y estaba llorando, pero hermano, San Pedro lamentaba haber negado a Cristo, y por supuesto él se arrepintió, lloró amargamente, lloraba sus lágrimas, hermanos, quizá como un niño lloraba amargamente, y sus lágrimas eran de arrepentimiento, y su mentalidad era precisamente no volver a negar al Señor. Él como diciendo, Dios mío, no es que yo ponga palabras en la boca de San Pedro, pero puedo pensar que San Pedro quizá allá a las afueras de la ciudad lloraba, y quizá hasta gritaba, o quizá con profundo dolor. Él en este caso diría al Señor, dame otra oportunidad y nunca más te volveré a negar. Dame otra oportunidad y jamás volveré a cometer esta clase de error de negarte, ni siquiera por un instante. Él se arrepintió, y obviamente entonces, por supuesto, alcanzó misericordia de parte de Dios, porque él cumple su palabra donde dice, bienaventurados los que lloran, dijo el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y si San Pedro se levantó de ahí, y después de llorar, y después de clamar a Dios, y después de arrepentirse, si él recibió consolación y se fue tranquilo y contento, no lo sé. O tal vez a través del tiempo el dolor y la angustia se le fue quitando poco a poco, no lo sé. Pero el asunto es que de que recibió consolación, gloria al Señor. Nunca más volvió a estar triste otra vez, al menos no por esa situación. Pero tenemos el caso de otra persona, ¿no? Ya mencionamos a San Pedro, que se arrepiente, que llora, que clama, que pide, que le suplica al Señor y alcanza misericordia. Pero tenemos el caso de Judas. Judas, por ejemplo, lamentaba haber traicionado a Cristo, pero en lugar de arrepentirse, ¿qué hizo? Se suicidó. Así que entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros procesa ese momento, hermanos, en el que hay lamento? En ese momento en el que hay tristeza, en ese momento en que de pronto nuestras acciones nos hacen lamentarnos de los hechos que hicimos, de las cosas, cómo nos conducimos. Y entonces, pero el asunto no es lamentar, el asunto no es estar triste, el asunto es, ¿qué hago yo con esa tristeza? ¿Me arrepiento? ¿O incluso cometo aún otro acto peor que simplemente pecar a Dios? Porque Judas en este caso lamentó haber traicionado a Jesús, pero en lugar de arrepentirse, su misma tristeza lo llevó al suicidio. Pensemos en aquellas personas que de pronto se quitan la vida, porque también se suicidan, se quitan la vida. ¿Por qué se la quitan? Hay un profundo dolor en su corazón, hay tristeza en su corazón. Aquel muchacho, por ejemplo, que se quita la vida porque la novia lo abandonó, o viceversa, la novia que se quita la vida porque el novio la abandonó. Y hay un dolor y un lamento en su corazón, pero esa tristeza, ¿a dónde lo llevó? ¿A dónde la llevó? Lo llevó a algo peor. Y nosotros tenemos que aprender entonces a poder canalizar nuestra tristeza y a poder canalizar entonces también nuestras lágrimas. Es cierto que lloramos en algún momento. Todos hemos llorado en algún momento por alguna situación.
De esto podemos verlo en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, donde dice la Escritura precisamente que hay tiempo para todo debajo de este cielo. Hay tiempo para todo, y de pronto dice tiempo de llorar y tiempo de reír. Y obviamente a veces nos agrada más el tiempo de risa que el tiempo de llanto, pero hay tiempo de llorar, y el Señor dice, llega el tiempo de llorar. Y el asunto no es llorar, el asunto no es entristecerse, el asunto es ¿qué hago yo con esa tristeza y qué hago yo con ese llanto? ¿Vengo a Cristo y me arrepiento o cometo otro acto peor que el primero todavía? Entonces, hermanos, tenemos nosotros que la primera palabra, por ejemplo, en el Evangelio, es decir, cuando se predicó el Evangelio, cuando se empezó las primeras predicaciones, las primeras advertencias, las primeras enseñanzas de aquellos hombres de Dios, su primera palabra o sus primeras palabras precisamente en el Evangelio era el arrepentimiento. Por ejemplo, en San Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 2, cuando San Juan el Bautista predicaba, él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, lloren delante de Dios por sus pecados, por sus maldades. Vengan al Señor en arrepentimiento. Cuando el Señor Jesús también comenzó a predicar en San Mateo 4:17, tenemos nosotros que Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eran las mismas palabras de arrepentimiento. Y cuando San Pedro, por ejemplo, predicó en el día del Pentecostés, entonces les dijo a los oyentes que estaban ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38, él les dijo, arrepentíos. Cuando ellos le dijeron, ¿qué necesitamos hacer para ser salvos? Y la primera palabra o la primera respuesta que él da es, arrepiéntanse, lloren por sus pecados. Vuélvanse a Dios, clamen a Él, vengan en arrepentimiento, que sus ojos lloren delante de Dios, que el Señor vea realmente su amargura de alma y su arrepentimiento por sus pecados, por sus maldades. El arrepentimiento entonces significa cambiar, como ya lo hemos estado mencionando. El arrepentimiento es cambiar. Y se requiere de solicitud para mantenerse en ese cambio, porque también tenemos que considerar esto. Hay gente que de pronto se arrepiente, cambia. ¿Y cambia cuándo? Cambia por un tiempo. Cambia nada más por un momento. Entonces, en este caso, suele suceder como aquellos que de pronto, hermanos, hacen una manda. Hacen promesas y entonces van ante alguna deidad y delante de esa deidad prometen y dicen, yo prometo durante todo este año o durante tanto tiempo no volver a hacer esto, no volver a andar en vicios, por ejemplo. Prometo no volver a tomar licor en tanto tiempo, y entonces tratan de aguantar todo el tiempo, pero termina ese tiempo y ellos vuelven otra vez a lo mismo, porque en realidad, hermanos, aunque se arrepintieron fue solo por un momento, por un tiempo, pero se requiere de solicitud, se requiere de valentía, de ser valientes, de ser esforzados para poder, hermanos, permanecer en ese cambio, en ese arrepentimiento. Entonces, es cierto que pasamos por situaciones tristes y difíciles en el transcurso de la vida, y Dios también trae consuelo y trae paz a nuestros corazones en esos momentos. Pero la bienaventuranza es más bien para los que lloran con dolor profundo por los pecados, dijimos, que han cometido. Porque la Biblia dice, ellos serán consolados. Y por eso, cuando en alguna ocasión les decía a ustedes que predicaba sobre Eclesiastés, donde dice tiempo de llorar, y les decía, ¿cuándo es el tiempo de llorar? ¿Cuándo tenemos que llorar? Y entonces les decía, siempre. Tenemos que llorar siempre.
Tenemos que llorar por los pecados cometidos. Tenemos que llorar de arrepentimiento. Tenemos que llorar delante de Dios, porque bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, en este caso, podemos nosotros considerar, y si alguien preguntara, y solamente podemos enfocarnos a eso, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, esto es de lo que yo les hablo de la palabra de Dios, pero podemos considerar que llorar, como dijimos hace un momento, lloramos por diferentes situaciones. Por ejemplo, podemos también llorar por la perversidad de otras personas, o incluso podemos llorar por la perversidad de nosotros mismos, de aquellas personas que a veces no conocemos, pero de cualquier forma nos entristecen. Y honestamente, hermanos, podemos llorar por las malas palabras que oímos, por la mala actitud, por los malos actos. Podemos llorar por, hermanos, por un mal patrón que nos hace sufrir en el trabajo. Y por supuesto, Dios ve nuestra aflicción y nos consuela con el conocimiento de que siempre será de esa manera. Por ejemplo, Santiago, hermanos, Santiago, por ejemplo, nos habla acerca de esto. Dice de aquellos ricos que tienen empleados, y entonces dice: lloren ustedes ricos, dice, porque si ustedes se aprovechan del empleado, dice, Dios un día peleará por ellos. Así que entonces tenemos nosotros que cualquiera puede llorar por diferentes situaciones, pero siempre Dios nos ha consolado. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han llorado, hermanos? Quizá, vuelvo a decir, no meramente por el pecado, pero han llorado por alguna otra situación. ¿Y no es Dios el que nos ha consolado? Y se cumple entonces esta parte de la Biblia: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y Dios nos ha consolado, Él nos ha ayudado. Así que si cometemos un error nosotros mismos con Dios, o cometemos un error con un prójimo, con un compañero de trabajo, con un compañero en la escuela, con otro estudiante, con un cliente, con algún empleado o con cualquier otra persona, y nosotros lo admitimos y pedimos perdón por esto, aún en eso se requiere de valentía. No todo mundo pide perdón. Hay gente que de pronto dice: que pida perdón él, que pida perdón ella. ¿Yo por qué tengo que pedir perdón? ¿Yo por qué tengo que humillarme? Y ese es el gran problema de la humanidad: la falta de humillarse, la falta de pedir perdón, el ser valiente para reconocer que hemos fallado y que hemos faltado. Y por eso el Señor dice: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen la capacidad y la valentía para reconocer sus errores, sus fallas, sus derrotas. Bienaventurados aquellos que son lo suficientemente capaces para reconocer e ir a la persona que han ofendido y pedirle perdón. Y sobre todo, si a quien debemos pedirle perdón es a Dios. Tenemos que ser valientes para ir con el Señor y decir: Dios, he pecado. Y entonces yo termino una vez más citando o mencionando al hijo pródigo. Aquel hijo que en algún momento pensó mal, actuó mal y hizo todo mal. Pidió la herencia a su padre, tomó la herencia cuando el padre se la dio. Y se fue, y dice la Escritura, y malgastó todo lo que tenía, lo malgastó. Y cuántas veces, hermanos, nosotros también de manera figurada hemos malgastado también lo que Dios nos ha dado, las riquezas que Él ha puesto en nuestra vida, en nuestras manos. Hemos malgastado.
Hemos malgastado sus bendiciones, hemos malgastado su misericordia, hemos malgastado su piedad, su amor, hemos malgastado muchas de las cosas que Él nos ha dado. Y como el hijo pródigo que fue y malgastó, y cuando se acabó todo, entonces volvió en sí, y cuando vuelve en sí, Él dijo: ¿qué he hecho? ¿Cómo fue posible que yo actúe así? ¿Cómo fue posible? ¿Dónde tenía la cabeza? ¿Qué estaba yo pensando cuando hice eso? ¿Cómo se me ocurrió a mí hacer esto? Probablemente debió haber pensado y debió haber dicho: mi padre no me hubiera dado la herencia, mi padre no me hubiera permitido, me hubiera detenido, me hubiera atajado para que no me fuera yo. Pero hermano, es que a veces somos tan necios que aunque alguien nos ruegue, nos detenga o nos suplique, somos tan necios que nos vamos y malgastamos lo que no debemos malgastar. Un ejemplo muy parecido: conocí en algún momento unas jovencitas, unas señoritas, ¿verdad? Y una de ellas, hermanos, era alta y bueno, pues bien desarrollada, porque se había alimentado bien, y tenía una hermana flaquita y chiquita, y entonces en algún momento cuando estábamos platicando ahí con ellas y su mamá, salió la plática y ella dice: mamá, de veras, ¿y por qué yo entonces quedé así chiquita y flaquita? Y mi hermana mira cómo está. Y entonces su mamá le dijo: ay, hija, pues es que tu hermana comía, todo lo que le daba comía, y tú siempre eras melendrosa, no querías comer nada, y mira cómo quedaste. Y ella dijo, aquella jovencita dijo: mamá, me hubieras obligado a comer para que hoy estuviera yo alta como mi hermana. Y su mamá dijo: pues aunque te obligara a comer, eras tan necia que no te comías la comida. ¿No a veces nos pasa así a nosotros? Que tenemos todo de parte de Dios, pero lo malgastamos, vuelvo a decir. Aunque nos rueguen, aunque nos digan, casi aunque nos supliquen, de todos modos seguimos igual. Hemos malgastado, pero cuando aquel hijo pródigo volvió en sí, dijo: me volveré e iré a mi padre, me volveré. Y él pensó, razonó y planeó todo. Y comenzó él a mencionar y a planear todo lo que él iba a hacer, lo que iba a decir. Y entonces dijo: volveré yo a mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En otras palabras, perdóname, Padre mío. Y si no vuelvo yo a tener el lugar que antes tenía, no importa, pero por lo menos déjame estar debajo de tu cuidado, debajo de tu techo. Déjame sentarme a la mesa, si no ya en tu mesa, por lo menos en la mesa de tus trabajadores, de tus siervos. Y cuando aquel hijo pensó en esto, no solo lo pensó, sino lo actuó, porque el arrepentimiento es cambiar de vida. Él no solamente lo pensó y siguió viviendo igual, sino que lo pensó, se levantó y actuó, cambió de vida. Y fue con su padre y le dijo exactamente las palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto requería de valentía, requería de humillación, requería, hermanos, de reconocer lo que había hecho. He pecado. Y entonces aquel padre, dice la escritura, lo recibió una vez más como su hijo. ¿No es así con nuestro Dios también? Hoy el Señor vuelve a decirle a usted: bienaventurados los que lloran. En otras palabras, bienaventurado eres tú si lloras. Si vienes a Dios en arrepentimiento y lloras por tu mal proceder y le pides a Él misericordia, bienaventurado serás, porque de Él recibirás consolación. Gloria a Dios. Y si en esta vida finalmente lloramos y lloramos una y otra vez, bueno, es verdad,
Pero aún con todo y ello, tenemos nosotros que en la Biblia dice, en el libro del Apocalipsis, que en el reino de los cielos dice, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino que dice aquellas lágrimas que brotan de nuestros ojos, y aquellos que lloran, dice, serán consolados. Gloria a Dios. Es cierto que en esta vida lloramos y padecemos, pero en el reino de los cielos seremos consolados. Gloria a Dios. Así que ¿cuántos de ustedes, hermanos, necesitan, hermanos, que Dios les consuele, hermanos? O podría incluso atreverme también a decir, ¿cuántos de ustedes necesitan venir a los pies de Cristo y llorar delante de Dios? Pedirle a Dios misericordia. A usted yo le invito que venga a los pies de Cristo, que se acerque a los pies del Señor, que en su momento usted clame a Dios, que llore delante de Dios, que le ruegue a Dios pidiendo misericordia, y Dios tendrá misericordia. Así que vamos a orar y vamos a ser despedidos. Padre, en el nombre de Cristo, nos acercamos ante ti, Señor, y te damos gracias. Dios Todopoderoso, te agradecemos infinitamente la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí en tu casa. Venimos a ti, Dios, el día de hoy y rogamos, Señor, por misericordia. Suplicamos piedad, Señor, delante de ti. Suplicamos, Dios mío, que tú nos ayudes. Señor de los cielos, nos volvemos a ti en arrepentimiento. Te pedimos misericordia. Pedimos, Dios de los cielos, que tengas a bien, Dios mío, perdonar nuestros pecados, perdonar nuestros errores, Señor, nuestras fallas, nuestros yerros. Bendito Padre, nos volvemos a ti, Señor, cual hijo pródigo, aquel que, Dios mío, pecando, haciendo las cosas de manera equívoca, Señor, ahora venía ante su Padre para pedir perdón y misericordia, y el Padre le perdonó. Así nos volvemos a ti, Dios, pidiendo misericordia y perdón, Padre, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas obras, por nuestros malos actos, Señor, por nuestro mal proceder, Padre. En el nombre de Jesucristo, perdónanos y ayúdanos, Dios mío, para que, Dios mío, alcancemos misericordia, para que seamos consolados, Señor, por parte tuya, Señor, consolados con tu palabra, consolados con tu presencia, consolados con tu gracia, Señor, en el nombre de Cristo. Mira, Padre, pues en tus manos está la vida de cada uno. Tú sabes si alguien también ha llorado por algún mal proceder en el trabajo, en la escuela. Te ruego, Dios, que tengas misericordia y que a cada uno tú nos guardes. Por Cristo Jesús te lo ruego. Y ahora te damos gracias, Señor, y ruego que en el momento de salir de este lugar, la gracia de Cristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos, hoy y siempre. Amén, Señor. Gloria a Dios.